Muy bien, mis amados hermanos, estamos abriendo la palabra del Señor en Hechos capítulo 2 y estamos una vez más exponiendo sobre la venida del Espíritu Santo, comenzando con el versículo 14. Ya hemos visto que el Espíritu Santo ha llegado y pues hemos visto también que pues los discípulos han hablado en otros idiomas, ¿ok? No era un balbuceo, hermanos, se lo quiero recalcar, no era un balbuceo, ¿ok? No era decir mi mamá me mima, ¿ok? Como dicen algunos, ¿ok? No era. Eso no son las lenguas. Si alguien dice que esas son las lenguas bíblicas, no lo son. Porque sencillamente estas lenguas habladas por estos pescadores, estos dialectos, estos lenguajes de otras naciones, iban sirviendo para hablar de que Dios iba a incluir a las naciones, pero además hablaba de que Dios iba a traer un juicio sobre los incrédulos. ¿Se da cuenta? Porque el libro de Isaías en capítulo 28:11 dice que Dios iba a hablar en otras lenguas a este pueblo, al pueblo de Israel. ¿Se dan cuenta? Y ¿sabe qué? Cuando llegaron los romanos a invadirlos, ¿qué hablaban los romanos? Otras lenguas. ¿Se da cuenta? Hablaban en latín, ¿se da cuenta? Así que las lenguas eran una señal de inclusión, pero también de incredulidad, de que algunos incrédulos, por causa de su incredulidad, Dios iba a traer un juicio de invasión del Imperio Romano sobre Jerusalén. Y Jerusalén iba a ser rodeada por 3 años y medio y iba a sucumbir, ¿no? Pero sabemos que no eran balbuceos, por lo que dice el versículo 11, dice, cretenses y árabes les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Hemeteras glosas, dice que en diferentes lenguas es lo que significa. Y en el versículo 8 se ha dicho que, ¿cómo les oímos nosotros hablar en nuestra lengua en la que hemos nacido? Versículo 8, lengua, la palabra dialecto ahí, en el griego. Pero quiero decirle algo, hermanos. ¿Saben una cosa? Dios sigue hablando. Algunas personas creen que Dios sigue hablando en lenguas, ¿no? Y dice, bueno, es decir, mi mamá me mima, ¿no? Raba, kasha, mama, mama, mi, mumu, ¿no? Eso no es. Dígalo conmigo, no es. ¿Está seguro? Dígalo conmigo, no es. ¿Cómo sabemos eso? Porque dice el versículo 11, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. ¿Saben qué quiero decir una cosa? Dios sí sigue hablando en otras lenguas la maravilla de Dios. Porque ese día en Shavuot, en Pentecostés, lo que se hablaba era hebreo. ¿Qué se hablaba? Hebreo. Pero hubieron personas de otras naciones que los escucharon hablar en otros idiomas. Y yo les digo una cosa, Dios sigue hablando en otros idiomas. Aquí tiene un ejemplo. ¿En qué idioma está su Biblia? En español. Y si tuviera una Biblia en inglés, ¿en qué idioma estaría? Y si fuera en hebreo, ¿en qué idioma estaría? Y si fuera en latín, ¿en qué idioma estaría? Y si fuera en griego, ¿en qué idioma estaría? Dios sigue hablando en lenguas. Ahí está. ¿Se da cuenta? Por eso su pastor aquí se encarga de que usted escuche latín, griego, hebreo casi todas las semanas. ¿Se da cuenta? Y hablamos español, inglés, etc. ¿Ya? Porque Dios sigue comunicando a todas las naciones su mensaje, amén, lo sigue comunicando. Pero esto fue un evento particular y particularmente quiero decirle que fue para esa generación, porque esa generación fue una generación especial. Vea lo que dice el libro de Mateo capítulo 26 versículo 36. Mateo 26, 36, rápido vamos para allá. Le dije 26, no, pero es 23. Es 23, 36. Por cierto, aquí dice el Señor Jesús, está hablando a Jerusalén, está hablando a los escribas, a los fariseos, y Él dice así, ¿no? Dice, para que venga sobre vosotros, versículo 35, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa, que sea derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías,
a quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que esto vendrá sobre esta generación. Dígalo conmigo, sobre esta generación. ¿Sobre cuál generación iba a venir el juicio? Sobre esa generación. Esa generación que vio al Señor Jesús y aquellos que lo rechazaron, porque no todos lo rechazaron en esa generación. Los apóstoles son parte de esa generación que no lo rechazaron. Por eso dice la Biblia, mas a todos los que le recibieron, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero dice, a los suyos vino, pero los suyos no lo que cosa. Una parte de la generación no lo recibió, otra parte de esa generación sí lo recibió. ¿Se da cuenta? Pero el Señor había dicho que sobre los que no lo reciban iba a venir un juicio. La sangre de los mártires, de los profetas de Israel, iba a caer sobre ellos. Eso es lo que es la invasión en Israel. ¿Se da cuenta? La invasión del templo. Pero vea lo que dice el versículo 17, porque es muy importante que usted lo entienda. Estoy en Hechos 2 nuevamente. Y aquí es donde algunos se confunden, ¿ok? Algunos se confunden, escúchenme. ¿Cuántos saben que a veces uno pone una dirección, verdad? En el GPS, en el teléfono, para ir a algún lugar, ¿no? Eso me pasó el otro día, vamos al doctor el otro día, y puse la dirección, y de pronto me llevó a un centro comercial al frente, ¿no? Pero llegamos y estábamos buscando al doctor, ¿no? Pero no lo encontramos ahí. Entonces yo alcancé a mirar al otro lado de la calle, ¿no? Y era una calle de doble avenida, University Drive, usted la conoce. Y entonces alcancé a mirar al otro lado, y el otro lado decía el nombre de la oficina del doctor. Así que el GPS me había llevado mal, me llevó a una dirección equivocada. Y así que yo, viendo una señal, el asunto es que yo pude saber que la oficina del doctor era del otro lado. ¿Sabe? Pues así pasa con este pasaje. Algunos se confunden y dicen, en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y creen que cuando la Biblia habla de los postreros días, está hablando de nuestros postreros días, de los últimos días, de el mundo. ¿Se da cuenta? Así piensan algunos. Por eso creen que las profecías, las visiones, los sueños, el derramar del espíritu, las lenguas, son para esta generación. Pero voy a decir una cosa, esa es una dirección equivocada. ¿Se dan cuenta? Porque no se trata de esta generación. Se trata de, primero tenemos que ver una clave. Y eso es lo que quiere Dios hacer con nosotros esta mañana. Nos va a dar 3 claves para que nosotros sepamos de qué generación está hablando. ¿Ok? Pero la primera es la clave del cumplimiento. Dígalo conmigo, cumplimiento. Ese es el primer punto. Eso va desde el versículo 17 hasta el versículo 19. En otras palabras, yo ya le he dicho que Pedro dijo así, ¿no? Las lenguas que han hablado mis hermanos, los 120 que estaban reunidos, estos idiomas que hablaron, es cumplimiento. Dígalo conmigo, ¿qué cosa es? Cumplimiento. ¿Cuándo se cumplió? En ese momento. ¿Delante de quién? Delante de esa generación. ¿Se da cuenta? ¿Y qué es lo que pasó? Dios derramó su espíritu sobre ellos y sus hijos y sus hijas profetizaron. Las hijas de Ágabo, en Hechos capítulo 21:9, profetizaron a esa generación. Dentro de su contexto, mujeres a mujeres, hombres a hombres. ¿Se da cuenta? Niños a niños, ancianos a ancianos, ancianas a ancianas. ¿Se da cuenta? Cada uno en su lugar. Pero después dice que vuestros jóvenes iban a ver visiones, dice el versículo 17, la última parte, ¿no? Y los ancianos soñarán sueños. ¿En quién se cumplió? Pablo. ¿Se acuerda Pablo? Dice capítulo 9, versículo 17 de Hechos. Dice así, Hechos 9, 17. Dice, y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en la casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, de aquí que ora, él ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. ¿Qué había visto Saulo? Una visión. ¿Qué había visto él? Eso fue exactamente lo que dijo, que los jóvenes iban a ver qué cosa, visiones. ¿En qué generación se cumplió? En esa generación. ¿Se da cuenta?
Después se nos dice que a los ancianos iban a soñar sueños. Ananías, que fue justamente la persona que fue a visitar a Saulo, ¿no? Había visto una visión también, un sueño. Dice Ananías 9:10, dice ahí mismo. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, quien el Señor dijo en visión. ¿En qué cosa? En visión. ¿En dónde se están cumpliendo esas visiones? En esa generación. Dígalo conmigo, en esa generación. ¿En qué generación? En esa generación. ¿Se dan cuenta? Después dice que también derramaré mis espíritus sobre mis siervos, sobre mis siervas. Vea lo que pasa con, Hechos 11:5, ¿no? Ahí mismo. Bueno, por aquí estamos viendo el hecho de que Pedro ve una visión. No lo voy a hacer muy largo el asunto, pero Pedro ha visto una visión, ¿se acuerda? Y la visión es de un lienzo que baja del cielo, ¿se acuerda? Y el Señor le dijo, mata y come. Dice el versículo 9, ¿no? Dice, al día siguiente, mientras iban por el camino, se acercaba a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta, tuvo hambre, quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto. Eso es una visión, ¿se dan cuenta? Que descendía algo semejante a un gran lienzo atado de 4 puntas que era bajado a la tierra, en el cual había todos cuadrúpedos terrestres y reptiles, y le vino una voz y le dijo, levántate, Pedro, mata y come. Pedro le dijo, no, porque no es ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez y le dijo, lo que Dios limpió no lo llames tú inmundo. Escucha hermano, ¿de qué está hablando? ¿De qué está hablando eso? ¿Está hablando de que se puede comer chancho o qué? No. A los que no tenían que llamar inmundo un judío era el gentil, ¿se da cuenta? Los gentiles sí comen chancho, El judío no come chancho, ¿se da cuenta? Porque la ley dice que no hay que comerlo. Y porque dice el Señor en Isaías que hay carne puerca, inmunda en las ollas. I'm sorry, si a usted le gusta ese animal, ¿no? Le digo, mire, si usted quiere seguir comiéndolo, ese es su problema, Usted no va a ir al cielo por comerlo, por no comerlo, pero tengan cuidado porque como alguien dijo, puede ir más rápido al cielo. ¿Me escucho? Le estoy diciendo que si usted sigue comiendo chancho, le puede ir mal, ¿no? Algo le puede pasar en su salud. Pero Pedro ha recibido una visión, y la visión es que él no llame al gentil que come chancho, que no lo llame inmundo, porque Dios lo ha limpiado. ¿Me entendió? Pero Pedro ve una visión, Pablo ve otra visión. Hechos 16:9, mira lo que dice aquí. Y se le mostró Pablo una visión de noche, un varón macedonio que estaba en pie rogándole diciendo, pasa Macedonia y ayúdanos. ¿Qué vio Pablo? ¿Una qué? Una visión. ¿Y qué me dice Juan, el apóstol? En el libro de Apocalipsis capítulo 1, vea lo que dice en el capítulo 1, Juan capítulo 1 versículo 10, vea lo que dice aquí. Apocalipsis capítulo 1 versículo 10. Gracias a mi esposa, esa es mi media naranja, mi asistente, mi ayuda idónea, es la mejor parte de mí. Pero dice aquí, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una voz como de trompeta que decía, yo soy el Alfa y el Omega. Pero no te lo que dice, que yo estaba en el Espíritu. ¿En qué estaba él? El Espíritu. Puede haber sido un sueño, puede haber sido una visión. Pero lo que quiero decirles es que esa generación vio sueños, visiones, vio profecías, vio las hijas de Ágabo que profetizaban, Ágabo que era profeta, ¿se dan cuenta? O sea, esa generación tuvo un testimonio. ¿Y para qué era ese testimonio? Para que se arrepintieran. ¿Para qué era ese testimonio?
para que se arrepintieran. La primera clave que nos da el Espíritu Santo en este pasaje es que hubo un cumplimiento. Dígalo conmigo, cumplimiento. Ok, pero aquí ahí viene una segunda clave. La segunda clave es que si esa generación no se arrepentía, ¿no? Como Pedro dice, vean lo que dice Hechos 2:40, dice, sean salvos. En otras palabras, en otras y muchas palabras testificaba el exhortaba diciendo, sean salvos de esta perversa generación. ¿Qué tenían que ser ellos? Salvos. Pero si no iban a arrepentirse, a creer en el Mesías, el asunto es que Dios iba a traer castigo. Dígalo conmigo, castigo. ¿Qué iba a traer él? Castigo. ¿Y dónde está eso? Pues en el libro de Joel. Dios iba a traer castigo. Véalo conmigo en Joel capítulo 2, versículo 13 particularmente. Y este pasaje es muy bueno, tiene que leerlo usted, ¿no? Dice el Señor que esto es lo que quería: rasgad vuestro corazón y vuestros vestidos y convertidos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente y tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele el castigo. ¿De qué se duele el Señor? Del castigo. Pero si no se arrepienten, ¿qué pasa? ¿Qué hay? Castigo. ¿Qué es lo que va a haber? Castigo. ¿Sabe que Jerusalén cuando fue invadida, dice Josefo, que fue 1.000.000 de judíos que murieron? 1.110.000 judíos murieron durante el asedio de Jerusalén. 97.000 fueron capturados y esclavizados. Fue un día terrible. Vea lo que dice el capítulo 2, versículo 1. Y dice el hebreo, Tiku shofar bezion, behario behakoshi. Tocad trompeta en Sion y da alarma en mi monte santo. Tiemblen todos los moradores de la tierra. Porque viene el día de Jehová. Kiva Yom Adonai. Ki kaosh, dice, porque está cercano. ¿Cómo fue ese día? Yom HaHoshech Beafela. Dice, día de tinieblas de oscuridad. Yom Anan Beagafel. Día de nube y de sombra. Sobre los montes se extiende el alba. Así vendrá un pueblo, Amorá Beatzum, un pueblo grande y fuerte. ¿Quién era ese pueblo? ¿Quién era ese pueblo? Los romanos. ¿Quién era ese pueblo? ¿Quién los vino a invadir en el año 70, en la invasión de Jerusalén? Los romanos. ¿Se da cuenta? Un pueblo grande y fuerte. Semejante a él no lo hubo jamás. Ad Shenein, y lo habrá en años dor va dor, por muchas generaciones. Delante de él consumirá fuego, tras él abrazará llama. Versículo 6, delante de él temerán los pueblos. Versículo 9, irán por ciudad en ciudad, correrán por el muro. ¿Sabe cómo entraron los romanos a Jerusalén? 3 años y medio el pueblo estuvo asediado. Y había un gran muro que dividía entre los romanos que estaban afuera y el pueblo que estaba adentro. Pero ¿sabe lo que pasó? Y se burlaban algunos, los judíos, se burlaban, porque se hacían túneles por debajo de la tierra y les prendían fuego a las catapultas de los romanos que eran de madera. Y las catapultas se quemaban. Y luego se regresaban los judíos a Jerusalén. Pero ¿sabe una cosa? Que el remover de esa tierra provocó que el muro se cayera. ¿Se da cuenta? Y cuando se cayó el muro, el asunto es que los romanos pudieron, ¿qué cosa? Entrar. ¿Se dan cuenta? Y así quemaron la ciudad y mataron a 1.110.000 judíos adentro de la ciudad. Fuego. ¿Se dan cuenta? Por cierto, el Señor había dicho que ellos debían orar para que el Señor perdone, versículo 17, ahí mismo en Joel 2. Perdona a Jehová tu pueblo, no entregues a la prueba de tu heredad, porque las naciones no se enseñorean de ella. Porque han de decir entre los pueblos donde está su Dios. ¿Sabe que Tito, el que conquista la ciudad de Jerusalén, se negó a aceptar la corona de victoria otorgada por el Senado de Roma? Porque él dijo así: no hay mérito en derrotar un pueblo abandonado por Dios. No quiso recibir la victoria del Senado de Roma, porque dice, ese pueblo fue entregado por su propio Dios, fue abandonado por Dios. Pero volvamos a Hechos capítulo 2, para que usted vea, porque yo le hablé de cumplimiento, una clave,
Eso fue en esa generación. Después está castigo, ¿no? Eso va del versículo 19 al 20. Y eso dice así: daré prodigios arriba en el cielo, señales abajo en la tierra, sangre y fuego. ¿Qué es lo que hicieron los romanos? Mataron a espada a todos los que entraron. ¿Qué hicieron con Jerusalén? La quemaron, ¿se dan cuenta? Dice, vapor de humo. ¿Qué hay cuando hay fuego? Humo. Y yo me acuerdo el otro día, que aquí está la otra clave, dice que la luna se convertirá en sangre. Escúcheme. Justo íbamos por Flamingo Road, me parece que un día íbamos para el norte, ¿no? Y había una gran humareda, porque ahí en los Everglades se estaba quemando los Everglades. ¿Cuántos se acuerdan que hubo un gran incendio ahí en los Everglades, ¿no? Y algo que me llamó la atención, le digo, Gabriela, mira esto, ¿no? Estaba el sol ahí, pero el sol se volvió rojo, ¿se da cuenta? Por las llamas de fuego, ¿se da cuenta? La luna se volverá en sangre, dice aquí. El sol se convertirá en tinieblas, claro, por la humareda, ¿se da cuenta? Jerusalén siendo quemada. Esto tuvo su cumplimiento en la generación del año 70, ¿se da cuenta? En la primera generación se cumplió estas cosas, pero además sangre, fuego, humo, el sol se convierte en tinieblas, la luna en sangre. Pero note lo que dice aquí, porque quiero que usted entienda. Yo le dije primero cumplimiento, segundo castigo, y ahora estoy diciendo culminación. Dígalo conmigo, culminación. ¿Cuál es esa culminación? Dice que todo esto sucederá antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Sabe que todavía hay un Yom Hadin, todavía hay un día del Señor, un día de juicio, que es cuando viene el Señor. Y sabe una cosa, todavía va a haber un juicio más grande que el que hubo en esa vez. Ese día de juicio es un tipo del día de juicio de ira que va a venir. ¿Se da cuenta? Pero escuche, hay esperanza. ¿Por qué hay esperanza? Porque dice aquí lo siguiente: y todo el que invocare el nombre del Señor será, ¿qué cosa? Salvo. Ahí estamos en ese día. Hoy es el día de salvación. Hermano, tienes que salir a decirle a las personas, ¿sabes? Viene un día de juicio venidero, pero Dios quiere salvarte. Y la salvación se llama Cristo Jesús, el Mesías, Yeshua. Tienes que creer en Él. Pon tu fe en Él y Él te va a salvar, Él te va a perdonar. Amén. Y Él te va a extender su misericordia sobre ti. Hermanos, salgamos a compartir. Amén. Comparta con todos. Compartan con los varones. Comparta con los ancianos. Compartan las mujeres. Compartan los niños. Todo aquel que invoca el nombre del Señor, será salvo. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque hemos visto cómo esta palabra se cumple con un cumplimiento, con un castigo que vino sobre la generación incrédula, pero también con una culminación que va a culminar cuando vengas tú. Ayúdanos a compartir tu palabra y el mensaje de salvación a todas las naciones. En el nombre de Jesús oramos. Amén.